Hola, compañeros, compañeras. Voy a hacer en esta ocasión un vídeo para explicar cómo se construye el balance de situación. Este vídeo está principalmente dirigido a mis alumnos y alumnas del ciclo medio de gestión administrativa, en concreto, pues aquellos que cursan los primeros cursos. Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño recuerda, ¿de acuerdo? Y en este recuerda, pues simplemente vamos a explicar cómo se desglosa desde el patrimonio empresarial, vamos a llegar a las masas patrimoniales. El patrimonio empresarial, os recuerdo que son los bienes, derechos y obligaciones que son propiedad de la empresa. Y cada uno de estos bienes, derechos y obligaciones se pueden entender como los elementos patrimoniales que forman parte del patrimonio empresarial. De forma que un elemento patrimonial que sea un bien es, por ejemplo, el mobiliario de la empresa, ya que son tangibles. Un elemento patrimonial que sea un derecho son, por ejemplo, las facturas a cobrar. Y un elemento patrimonial que sea una obligación, pues es, por ejemplo, una deuda. Estos elementos patrimoniales, a su vez, los vamos a agrupar en masas patrimoniales. Las masas patrimoniales son, tal y como hemos definido anteriormente, son agrupaciones de elementos patrimoniales que tienen las mismas características, es decir, que son muy parecidos. De esta forma tenemos la masa patrimonial de activos, en la cual vamos a agrupar todos los bienes y derechos propiedad de la empresa, la masa patrimonial de pasivo, en la que vamos a agrupar pues las obligaciones a las que tiene que hacer frente la empresa, obligaciones con terceros, y la masa patrimonial de patrimonio neto, en la que vamos a agrupar principalmente pues las aportaciones realizadas por los socios o los beneficios no distribuidos. Una vez que hemos hecho este pequeño recuerda, vamos a explicar cómo vamos a construir el balance. En el balance podemos ver que tenemos dos partes bien diferenciadas. La parte izquierda, que es la parte de activos, y la parte derecha, que es la parte de patrimonio neto y pasivo. A su vez, podemos ver que existen, dentro de la parte de activos, existen dos partes, activo no corriente y activo corriente. En la parte, vamos a empezar por el activo, la parte de activo se diferencia entre activo corriente y no corriente, ya que vamos a agruparlo y vamos a clasificar los elementos en función de la permanencia. Es decir, vamos a poner en la parte inferior aquellos elementos patrimoniales que tienen menos permanencia y en la parte superior aquellos que tienen más permanencia. A su vez, vamos a tener una regla para diferenciar entre activo corriente y activo no corriente. De forma que vamos a clasificar dentro del activo corriente aquellos elementos patrimoniales que van a estar en la empresa un año o menos de un año. Y vamos a clasificar dentro del activo no corriente aquellos elementos patrimoniales que van a estar en la empresa más de un año. Ahora veremos cuáles son. En la parte del patrimonio neto, pues también. Los vamos a clasificar en función de la exigibilidad o también lo podemos denominar como vencimiento. Vamos a poner en la parte inferior aquellos que son más exigibles, es decir, aquellos que tienen un vencimiento menor, que me los van a exigir en breve, y aquellos que tienen menos exigibilidad, los vamos a poner en la parte superior. A su vez podemos ver, al igual que se distribuye o se divide en el pasivo en dos partes, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. La diferencia, al igual que en el activo, es que en el pasivo corriente vamos a poner aquellas deudas que tiene la empresa con terceros y que vencen en el plazo de un año o inferior a un año. Y en el pasivo no corriente vamos a poner aquellas deudas que tiene la empresa con terceros y que vencen en el plazo superior a un año. Dejando, como ya bien sabemos, el patrimonio neto para la parte de aportaciones, de los socios, beneficios no distribuidos, etcétera. Una vez que hemos repasado esto, vamos a ver cuáles son las partes que tenemos dentro de cada una de estas masas patrimoniales. Podemos observar que dentro del activo no corriente nos vamos a encontrar con dos partes. Bueno, son algunas más, pero estamos ahora en un periodo de introductorio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos vamos a encontrar de una parte con el inmovilizado intangible y el inmovilizado material. La diferencia entre intangible y material, como su nombre bien lo dice, es que intangibles son aquellos que no se pueden tocar y el inmovilizado material, pues lo forman parte de aquellos elementos patrimoniales que forman parte del activo no corriente, que sí que son materiales, sí que los podemos tocar. De otra parte, en el activo no corriente lo vamos a dividir en tres partes. En la superior vamos a colocar las existencias. En la parte media vamos a colocar el realizable. En las existencias, pues son todas aquellas mercancías que una empresa puede, digamos, como almacenar, ¿no?
tener en su almacén. En realizable vamos a tener pues todas aquellas facturas a cobrar. Y en la parte inferior, es decir, el disponible es la parte que tiene menos permanencia. Entra y sale el dinero de la empresa, ¿no? El disponible es la cantidad de, vamos a entender como la cantidad de efectivo que tenemos en la empresa, ¿no? En el patrimonio. De otra parte, tenemos dentro del inmovilizado intangible algunas de las cuentas que pueden aparecer, por ejemplo, son las aplicaciones informáticas. Como ya explicamos, pues las aplicaciones informáticas es todo el software que es propiedad de la empresa. Dentro del inmovilizado material ponemos algunas, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, terrenos, construcciones, maquinaria, mobiliario, equipos para procesos de la información, elementos de transporte, puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Son todos aquellos inmovilizados que se pueden tocar, que están más de un año en la empresa y que bueno, pues forman parte del inmovilizado material. De otra parte, el activo corriente está formado por las existencias. Dentro de las existencias, principalmente nosotros hemos visto la mercadería, que son aquellas existencias que se compran y se venden sin transformar. ¿De acuerdo? Hemos de decir que en el balance, la construcción del balance estará íntimamente relacionado con la actividad a la que se dedique la empresa. Ya como podemos entender, en el caso de que una empresa se dedique a comprar y vender ordenadores, estos ordenadores serían mercadería y no serían equipos para procesos de la información, ya que el equipo para procesos de la información es los ordenadores y demás equipos para procesos de la información que pertenecen a la empresa y están allí para su uso, para apoyar la actividad. Siguiendo, tenemos en la parte de realizables, por ejemplo, algunos de ellos, ya sabemos que hay algunos más, es la cuenta de clientes. Clientes son todos aquellos derechos de cobro que tengo frente a mis clientes. Y en la parte del disponible, como no, vamos a tener en la parte inferior pues lo más líquido. Es bancos y cajas, es decir, la cantidad de dinero que tengo en la cuenta corriente y la cantidad de dinero que tengo en la caja de la empresa. De otra parte, en la parte del patrimonio neto, pues nos vamos a encontrar con la parte de capital. Ya dijimos que hay algunos más, pero solo estamos poniendo algún ejemplo pues para aclarar un poco cómo se construye el balance. La parte de capital que forma o aglutina las aportaciones de los socios, ¿de acuerdo? Aportaciones tanto dinerarias como no dinerarias para constituir la sociedad. En la parte del pasivo no corriente, entre otros, nos podemos encontrar deudas con entidades de crédito a largo plazo, ya que como hemos comentado anteriormente, son deudas que tiene la empresa y que vencen en un plazo superior a un año, y deudas a largo plazo, que son deudas distintas a las deudas que se pueden tener con entidades de crédito, es decir, con terceras personas, también a largo plazo. En la parte del pasivo corriente, pues tenemos de una parte deudas con entidades de crédito a corto plazo, es decir, las deudas que tengo con un banco, por ejemplo, y que vencen en un plazo inferior a un año o igual a un año. Deudas a corto plazo, que son deudas que tengo con terceros y que vencen, al igual que anteriormente, en el plazo de un año inferior a un año. Y de otra parte ya tenemos los acreedores por prestación de servicios y proveedores. Ya sabemos que acreedores, pues ahí vamos a recoger todas las deudas que tengamos con todas aquellas empresas que nos prestan servicios, por ejemplo, por los suministros, por la luz, por el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y proveedores que son pues aquellas empresas que nos suministran los productos necesarios para realizar nuestra actividad. Bueno, una vez explicado esto, solo me queda comentar una de las partes más importantes. Tenemos que tener en cuenta que el activo, es decir, la suma de todo el valor de los elementos patrimoniales del activo, han de ser igual a la suma de todo el valor de los elementos patrimoniales que forman parte del pasivo y patrimonio neto. Y esta igualdad se ha de cumplir siempre. Dicho esto, espero que este vídeo explicativo haya sido de vuestro interés y bueno, nos vemos pronto. Un saludo.